El año 2005 tenía que ser el año de Fernando. 4 temporadas en la Fórmula 1 y al fin llegaba el momento, con las herramientas adecuadas. 2001 fue año de aprendizaje en Minardi, 2002 fue un año terrible para él, que quiere borrar cuanto antes porque fue piloto probador, no pudo competir con el equipo Renault. En el 2003 llegó la primera victoria, los primeros podios. El 2004 fue un año para olvidar, un R24 inconducible, con el que Fernando sacó petróleo donde no lo había. Y al fin llegó el 2005. Yo recuerdo la primera vez que Fernando se subió al R25 en un circuito aquí en España. Después de dar unas cuantas vueltas se bajó del coche y en esa mirada transparente en la que puedes leer tantas cosas en Fernando, yo me di cuenta de que estaba muy contento y de que tenía confianza en poder ser campeón del mundo con ese coche, el mejor coche que hasta entonces nunca había conducido. A sus íntimos les dijo entonces que iba a ser campeón del mundo. I've made so many friends. I have so many great guys in that team. And it has been a really tough decision to decide to not work together at this level with all my friends and my engineers and everybody. I mean, they're just so great. And but one day, the day has to come, and I felt at a point that this is the moment. Se va Michael Schumacher y cambia la Fórmula 1. Cambian sus protagonistas, sus monoplazas, sus carreras, su tecnología, cambia hasta su público. Pero cuando se marcha un rey, hay indicios que están muy presentes y los pretendientes al trono esperan desde hace meses, desde hace años. Si observamos la historia de la Fórmula 1 de los últimos 7 años, la del nuevo siglo, el dominio de Ferrari después de Renault, el reino de su majestad Michael Schumacher y de su heredero, el príncipe asturiano Fernando Alonso, lo primero que nos llama la atención es la juventud de los pilotos emergentes que debutan en Fórmula 1. Empecemos por el 2000. Tercer año glorioso para Schumacher y primero con la escudería Ferrari tras una interminable espera que dura 21 años. Debutan en el Gran Circo pilotos efímeros como Gastón Mazzacane y Luciano Burti, junto al alemán Nick Heidfeld con la Prost y sobre todo el inglés Jenson Button. Heidfeld tiene 23 años. Button, contratado por la escudería de Frank Williams, es 3 años más joven. Nació el 19 de enero de 1980. Atractivo, interesante, desenvuelto, amable y aún así veloz. Jenson Button llama inmediatamente la atención en el mundillo del Gran Circo. Ho cominciato nel 98 in Formula Ford, un anno fa in Formula 3 e ora sono alla Williams. Lo ammetto, è abbastanza incredibile. Ti ritieni fortunato? Non so se fortunato è la parola giusta, perché non sarei qui se non fossi anche sufficientemente capace. Credo che Frank Williams e Patrick Head sappiano scegliere un pilota. El inglés conseguirá 12 importantes puntos en la temporada de su debut. Pero para completar el sueño de batir a Michael Schumacher tendrán que pasar 7 largos años. Lo lograría el 6 de agosto del pasado año y le costó 113 tentativas. Gran Premio de Hungría, circuito de Hungaroring. Una carrera condicionada por la lluvia. Carrera que ve en cabeza al joven favorito Fernando Alonso hasta la última parada.
El español sale del pit stop con la rueda posterior derecha mal apretada. Resultado, es el final de la carrera para el defensor del Mundial y supone vía libre para Schumacher. El alemán, con los neumáticos mixtos, mientras buena parte de sus adversarios rueda con los de seco, intenta con todas sus fuerzas resistir los ataques de De la Rosa y Heifeld. Pero lo que consigue es romper el tirante del freno izquierdo de su monoplaza. Mientras tanto, el inglés realizaba su particular obra maestra a bordo de su Honda. Parte desde el puesto 14 en la parrilla de salida, debido a la rotura de un propulsor en la mañana del sábado que le costó 10 posiciones. Pero Jenson Button lucha durante toda la carrera hasta acabar con 30 segundos de ventaja sobre sus perseguidores De la Rosa y Heifeld. Ha conseguido dejar atrás a Michael Schumacher y conquistar su primer gran premio a los 7 años de su debut en el Gran Circo. Un Gran Circo que intenta renovarse cada vez más, buscando un auténtico adversario para Michael Schumacher. Hey, just a quick message to say thank you to everyone back at the factory and also to the race team here. It's been a tough few years. You know, I've been with the team for 3.5 years, looking for that first win. We've had some great times. We've also had some pretty torrid times. So I'd like to say a big thank you for all your hard work. And I know you'll never give up, and you haven't. But here we're here at the moment to celebrate our first win. So thank you very, very much. And hopefully this is one of many. ...22 años Kimi Raikkonen, 20 Fernando Alonso, 26 Juan Pablo Montoya. El tan esperado cambio generacional se va a producir aunque pocos sean conscientes de ello. Con solo una carrera, los nuevos llaman la atención. La pareja más joven de la Fórmula 1, el tándem Sauber formado por Raikkonen y Heifeld, puntúa en Australia. Pero el camino de Kimi Raikkonen está claro. 9 puntos para él al final de la temporada. 9 puntos y una autoridad que le garantizarán el pasaje a McLaren. Con la escudería anglo-alemana, ya en el primer año de contrato, Raikkonen podría paladear el sabor de la victoria. Estamos en Francia, en Magny-Cours. Es el 21 de julio. El finlandés es líder en 54 de las 72 vueltas previstas. A 4 vueltas del final, su monoplaza patina debido al aceite que hay en la pista por la explosión del motor del Toyota de McNish. Schumacher aprovecha la situación, adelanta a Raikkonen y entra en la historia al igualar a Juan Manuel Fangio con 5 títulos en su haber. At these moments to find appropriate words, in all honesty. It just has overcome me. I didn't think about the championship all weekend, honestly, because I somehow felt that it's not going to happen here. Suddenly, when I was leading and feeling that's going to be the championship, I think that was the worst sort of 5 laps I have had in my career. The sort of outbreak I had was, pretty heavy, and that's when I realized how much pressure probably I was under. El primer éxito en Fórmula 1 para Kimi Raikkonen llegará 8 meses después en Malasia, en el circuito de Sepang, el 23 de marzo del 2003. The guys on the pit stop made a really good job on the engine, everything. Whole package was great. We have put so much effort over the winter that is paying off now, and it's good for the, it's good for all of us. Aún más rápido es el aprendizaje del colombiano Montoya. 31 puntos al final de la temporada y una batalla feroz con su compañero de equipo Ralf Schumacher por el predominio en Williams, batalla ganada finalmente por el alemán con 49 puntos. Es Montoya quien acapara la atención de los medios de comunicación al principio del 2002. Todos quieren encontrar el anti-Schumacher, Michael, claro, y el colombiano, triunfador en el pasado de tantas carreras americanas a partir del Indy 500, gusta a todos para este papel.
Michael, come ho già detto, sarà il grande antagonista quest'anno, ma bisogna vedere come va la macchina. Con Ralph c'è sempre stata una grande competizione, ma tra di noi le cose sono migliorate rispetto alla fine della passata stagione e adesso collaboriamo di più. E questo fa bene al team, ma battere il proprio compagno di squadra è sempre una bella cosa. El futuro del colombiano no pasará por la escudería Ferrari, sino por McLaren. Juan Pablo Montoya, tras haberse impuesto claramente en el cara a cara con el hermanito de Michael, 50-42, 82-58 y 58-24, las 3 puntuaciones anuales a su favor en el 2002, 2003 y 2004, decidirá probar con McLaren para ver cumplidos sus sueños de gloria. La segunda victoria para el colombiano, tras Monza 2000, no llegará hasta Montecarlo 2003, seguida del triunfo en Alemania en agosto del mismo año. Por aquel entonces Montoya estaba solo a 6 puntos de Schumacher, líder de la general, y todo parecía posible cuando faltaban 4 carreras para el final del campeonato. En Indianápolis, bajo el diluvio, el colombiano decía adiós a sus sueños mundialistas. Un día para olvidar aquel 28 de septiembre del 2003. Lento en la salida, en la segunda vuelta obliga a Barrichello a salirse de la pista y al abandono, pagando por ello 10 segundos de penalización. Después, en su primera parada en boxes, un problema en el abastecimiento le hace perder más tiempo. De nuevo en la pista, Juancho, como lo llamaban sus seguidores, sufre otro retraso debido a una salida de pista. Acaba sexto con una vuelta de retraso, decepcionado y decepcionante. La experiencia sucesiva en la escudería anglo-alemana de Ron Dennis confirmará la opinión mantenida por muchos a la conclusión de su aventura en Williams. Montoya es un piloto siempre a punto de hacer algo grande y que se viene abajo cuando menos te lo esperas. Su arriesgado comportamiento en pista, los desaires propiciados a su compañero de equipo Ralf Schumacher y a su hermano Michael, no son tanto comparados con sus problemas fuera de las pistas. El colombiano se vuelve impaciente ante los medios en las ruedas de prensa, en los encuentros con los sponsors, se aleja cada vez más de lo que es la Fórmula 1 del siglo XXI. Puede que haya sido el gran error de un piloto que en los años 80 hubiera sido el gemelo perfecto de Nelson Piquet. Juan Pablo Montoya no forma parte de la llamada generación videojuego. Su mentalidad americana está a años luz de aquella casi informatizada de Alonso, Massa, Raikkonen y ahora de Kubica, Rosberg y Hamilton. De estos, el español y el finlandés se parecen mucho más al rey Schumacher. La misma experiencia en los karts, la misma capacidad de emerger siendo muy jóvenes, de aportar novedades, la capacidad de pasar casi instantáneamente de las fórmulas menores a la Fórmula 1. Sin mediaciones, sin pasos intermedios, ayudados en esto por los monoplazas actuales respecto a aquellos de los años 80 y 90. Io ho visto nascere la telemetria, ho avuto questa fortuna dal 1987 in poi e quindi da parte del pilota e degli ingegneri la possibilità di andare a vedere sui numeri su carta quello che faceva la vettura, poter equiparare per esempio gli stili di guida. Da lì in poi la Formula 1 è cresciuta, si è evoluta, questo ha creato dei piloti diversi che hanno avuto la possibilità di migliorarsi negli stili di guida, di capire gli errori. Credo che sia stata un'evoluzione che ha cambiato veramente il modo di guidare dei piloti e anche il modo di, tutto sommato, trovare gli assetti delle vetture, perché ovviamente l'evoluzione ha creato, sia dal punto di vista della meccanica che dell'aerodinamica, dei passi avanti notevolissimi. Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya y Fernando Alonso. El español es el tercer debutante del 2001. Es el más joven de los tres, solo 20 años.
Una trayectoria vertiginosa, iniciada en los karts realizados artesanalmente en casa y de miles de kilómetros por Europa para confirmar el propio talento. José Luis, el padre, que le seguía todos los fines de semana en todos los circuitos, y también José Luis Echevarría, amigo de la familia, son su primer gran apoyo. Más tarde lo sería su primer manager, el expiloto Adrián Campo. El joven de Oviedo es un verdadero campeón. Los escasos medios de Minardi no son un impedimento para mostrar sus extraordinarias condiciones. Llega Flavio Briatore y lo lleva a Renault, primero como probador y más tarde como piloto. El talento y la clase se palpan, se reconocen enseguida en ese modo de conducir único e inconfundible. La pole en Malasia y la primera victoria en Hungría en el 2003 están ahí para demostrarlo. No bastará la temporada 2004, lejos de Schumacher y de su Ferrari, para mermar la seguridad que este asturiano tiene en sí mismo. Y como él, tantos y tantos en Fórmula 1. 2005 y 2006. Aquí está el brillante doblete. Fernando Alonso es el nuevo Michael Schumacher. España enloquece con el nuevo rey de la Fórmula 1. Il naturale successore di Schumacher pare essere proprio Alonso, se non altro per aver battuto il Kaiser negli ultimi 2 anni della carriera più folgoranti di tutti i tempi. Quando sbarcò in Formula 1 mi disse: io devo a tutti i costi vincere, devo arrivare, perché io e mio padre abbiamo fatto talmente tanti sacrifici da non credere. Non era da turismo il fatto di andare io e lui in macchina da Oviedo nelle Asturie fino a Lecce in Puglia e ritorno per partecipare a gare di kart. E da questo punto di vista io arriverò, non ti preoccupare. Ce l'ha fatta e non è ancora finita. Fernando Alonso llegó al Gran Circo en el 2001. El año siguiente desembarcaron otros 5 pilotos debutantes. Excluyendo al escocés Alan McNeish, está el australiano Mark Webber, que cuenta con el apoyo de Flavio Briatore, el japonés de 25 años Takuma Sato, con muchos sponsors, y el inglés Anthony Davidson. Pero sobre todo un joven del 81 que se llama Felipe Massa. Tras haber dominado el campeonato 3000 Euroseries, entra en la escudería Sauber, la ideal para hacer crecer a jóvenes campeones. Felipe llegó a Ferrari el año pasado, cumpliendo su sueño de ser el escudero de Michael Schumacher. Una temporada en progresión, culminada con 2 triunfos. Turquía en agosto y en su casa, Brasil, el día que Alonso se proclama campeón mundial por segundo año consecutivo y se produce el adiós de Schumacher. El aprendizaje de Felipe Massa en Fórmula 1 no ha sido nada fácil. A finales del 2002 tenía más detractores que defensores. De hecho, su rendimiento no estaba a la altura comparado con el de su compañero de equipo, Nick Heidfeld. El futuro, sin embargo, no ha sido rácano en satisfacciones con el brasileño. Un año como piloto de pruebas en Ferrari, 2 temporadas en la escudería Sauber para acumular experiencia y luego el gran paso a Maranello. Felipe Massa si mette in luce nelle Formule Renault e poi nell'Euro 3000 Series, che vince nel 2001. Come tutti i brasiliani, quando sbarcano in Formula 1, ovviamente hanno un fardello diverso dagli altri. Perché? Ma perché è il loro popolo che li spinge. Chiedono sempre a questi piloti: ridateci il mito. Bisogna dire che sono abituati bene. Fittipaldi, Piquet, Senna, capirai. Barrichello ci ha provato, ma non ha convinto i tifosi verde-oro, che si aspettano ben altro. E Massa? Lui lo sa, ma non lo dice. È fra i più bravi nel giro veloce. Speriamo si completi al più presto, perché è difficile vincere, ma rinverdire i miti è ancora più difficile.
La progresiva pérdida de importancia del campeonato Fórmula 3000, propiciado por Ecclestone, y al mismo tiempo el auge de otros campeonatos, por ejemplo el Euro 3000 Series, dominado por Felipe Massa antes de dar el salto a la máxima categoría, han hecho descender el nivel de los debutantes en Fórmula 1. El desarrollo de otras categorías monomarca apoyadas y subvencionadas por grandes fabricantes presentes en la Fórmula 1, BMW y Renault en particular, son a todos los efectos escuelas para hacer crecer los nuevos talentos al amparo de sus estructuras. Esto contribuye y aumenta la confusión, pues pueden entrar pilotos de todo tipo, incluso aquellos de los que se sabe que solo traen la maleta llena de dólares y nada más. Bernie Ecclestone resuelve el problema creando una nueva serie, la GP2, que se convierte en pocos meses en la nueva reserva de la Fórmula 1. Cos'era la GP2? Praticamente un monomarca, un campionato propedeutico che dovrebbe poi far passare i piloti alla Formula 1. Parità di mezzi e quindi far risaltare le qualità del pilota. A dare maggiore appeal la presenza di alcuni dei figli dei grandi piloti del passato, Rosberg, Lauda, Piquet. Lo mejor del 2006 llegó del este europeo. Nada menos que desde Polonia, que no es precisamente famosa a nivel automovilístico. Robert Kubica, Automobil Club Krakowski. La gran satisfacción no se hace esperar. Antes, el debut en Hungría. Una carrera espectacular, marcada por una sanción que llega al final del Gran Premio, porque su monoplaza BMW no cumple con el peso mínimo. Después en Turquía, con un discreto 12º puesto seguido del gran resultado en Monza. Con agresividad pura y limpia y sin ningún tipo de engaño, el polaco acelera y conquista inmediatamente la tercera posición. Luego, lucha a la par con Alonso, Massa y Raikkonen, mostrando una gran inteligencia táctica cuando saliendo del pit lane, al lado del español, evita una colisión cediéndole el paso. De este modo, aprovechando el potencial de su monoplaza en la fase final, Kubica consigue el primer podio de su vida. Y así, el humilde Robert, piloto que BMW y Mario Thyssen prefirieron al presuntuoso Jacques Villeneuve, cumple el milagro. Al final de temporada llegan un 13º y 2 décimos puestos para confirmar a Robert Kubica como la revelación del año. Più risultati fai, più interesse c'è. Adesso che sono entrato in Formula 1 c'è stato tanto boom, però noi stiamo cercando di calmarlo perché alla fine sono già arrivato qua, quindi sai, adesso tutti sono caldi, però bisogna tenerli un po' freddi e in piedi per terra. El polaco había sido incluido al inicio de su carrera, después de los éxitos en karts, en el programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Renault, y fue descartado tras una única temporada por su bajo rendimiento. Flavio Briatore lo tenía en su escudería y lo dejó escapar. Otra es la historia de los dos talentos llegados directamente de la nueva GP2. El primero es Nico Rosberg y el segundo, Heikki Kovalainen, ya en Fórmula 1 tras una temporada como piloto de pruebas en Renault. Nico Rosberg es el hijo de Keke, campeón mundial en 1982. Gana la GP2 en el 2005 con Art Grand Prix y con solo 20 años. El año siguiente pasa a Fórmula 1 con Williams. Su primera actuación en el Gran Circo fue una obra de arte. Bahrein, circuito de Sakir, 12 de marzo. El hijo de Keke parte 12º en sexta fila, al lado de Jacques Villeneuve.
¿Preparados? ¿Listos? Nico Rosberg se sale en la primera curva. Tiene que regresar al box para reparar su Williams. Ciertamente, un coche no demasiado rápido después del divorcio con BMW como motorizador. Parecía que todo había terminado. Un sueño interrumpido en tan solo una vuelta. Una carrera en la que tiene que luchar en la retaguardia sin esperanzas. Sin embargo, el modo de conducir del hijo de Keke nos recuerda el temple y la determinación de su padre, sobre todo cuando recupera vuelta tras vuelta. Deja atrás a Nick Heidfeld, al igual que a los Red Bull de Christian Klien y David Coulthard. E incluso supera a Rubens Barrichello. Y al final consigue un séptimo puesto. 2 puntos, los mismos que obtiene el 7 de mayo en el Gran Premio de Europa en Nürburgring. Heikki Kovalainen, generación del 81, segundo detrás de Nico Rosberg en el Campeonato GP 2005, tendrá que cumplir un año como probador en Renault antes de su debut en la Fórmula 1. Lewis Hamilton, el ganador de la categoría en 2006, llega directamente a la Fórmula 1 desde la GP2. Raikkonen, Alonso, Massa, Rosberg, Kovalainen, Kubica y Hamilton. Ha nacido la nueva Fórmula 1. Los miles de kilómetros y tantas horas en pista, sin público, a 300 por hora, son indispensables, pero actualmente las carreras se preparan también en la fábrica, con un simulador. Es un chasis de automóvil apoyado en una plataforma hidráulica que imita la oscilación de los monoplazas en un determinado circuito, mientras en un vídeo delante del volante se proyectan las imágenes del trazado desde la panorámica del piloto. Todo es muy real. Los datos fundamentales son suministrados por la FIA e insertados en el ordenador que controla y mueve la plataforma. Oggi siamo in grado di riprodurre in 3D animato tutte le componenti meccaniche, aerodinamiche e telaistiche delle monoposto, facendo anche una diversificazione dei prodotti su quello che è il circuito interamente virtualizzato. Per quanto riguarda la parte tecnica delle monoposto, riusciamo ad esaminare quelle che sono le componenti più interne delle monoposto, come i radiatori, le meccaniche interne del propulsore, quindi il cambio, ma anche tutte le componenti aerodinamiche fondamentali per assicurare aderenza ed importanza della monoposto. Per quanto riguarda invece il discorso dei circuiti virtualizzati, è possibile migliorare il tutto lavorando su mappe satellitari. Le mappe satellitari permettono di avere un livello di definizione, di attenzione dei particolari elevatissimo. Stiamo parlando di margini di errore di meno di 1 metro. Cuando se presentó en Fórmula 1 en el 2001, apenas llegado a Melbourne, Fernando Alonso declaró: "Nunca había visto el circuito, ni siquiera en fotografías. Corrí una vuelta y me di cuenta que es igual que el trazado de la PlayStation". Más de una vez el bicampeón del mundo ha sustituido el test en pista por el simulador. Actualmente estos aparatos son tan sofisticados que subir en ellos es como pilotar en un verdadero circuito. Son cada vez más los pilotos de la nueva generación que utilizan este sistema, aunque no todos coincidan en su verdadera eficacia. Aiuta a imparare un circuito, a imparare perlomeno il circuito a memoria, non è che impari a fare la frenata allo stesso punto così. Non gioco alla Formula 1 su PlayStation perché Formula 1 c'ho in realtà. It can help for you to have a rough idea of the circuits, but for sure I think what helps really a lot is the simulators that the Formula 1 teams have. I think it's hard with PlayStation, they are not realistic enough. Oggi i giochi sono molto realisti e poi
imparare un po' dove vanno le curve. Sì, l'altro giorno infatti avevo messo il simulatore nella sauna, ho messo a 70 gradi e ho spinto un'ora e mezzo, pazzesco, per abituarmi a... No, sto scherzando. El primero que utilizó el sistema fue Jacques Villeneuve en 1996, cuando se presentò como nuovo piloto de Williams-Renault. Jacques Villeneuve appare nel mondo della Formula 1 come un giovane che porta giovinezza, ma arriva soprattutto con un nuovo aggeggio, una PlayStation. Lui sostiene: guardate che non sto divertendomi, sto studiando, sto imparando, e si mettono a ridere tutti. In effetti è stato il primo a portare nel circuito della Formula 1 questo strumento, questo videogame. In effetti i giovani piloti poi useranno anche loro questo sistema, ed è poi un sistema che prelude a un'altra importante innovazione, il simulatore. La tecnología ha acercado en estos últimos años a los aficionados y a los pilotos. Por una parte, permitiendo la creación de juegos más reales y por otra, realizando autos y simuladores que permiten a Alonso reproducir de manera casi perfecta las condiciones del vehículo en pista. L'evoluzione dei nostri contributi grafici corre di pari passo con l'evoluzione dei programmi di tridimensione. L'obiettivo è quello di incontrare il più possibile le aspettative dei telespettatori che in una fascia compresa tra i 12 e i 45 anni iniziano ad utilizzare in modo massiccio tutti i giochi virtuali, come dicevamo prima, come la PlayStation o il Game Boy. E quindi è importante cercare di riportare il telespettatore ad un utilizzo visivo e grafico della parte della componente 3D con quello che viene utilizzato proprio per un aspetto ludico, un aspetto di divertimento, come appunto il videogioco per la simulazione dei Gran Premi. Las novedades de los últimos años no se limitan al uso de los simuladores. La figura de los fisioterapeutas se vuelve cada vez más una constante en el box de los pilotos de Fórmula 1. Basta pensar en Babir Singh, el hindú que seguía muy de cerca a Michael Schumacher, o a Mark Arnold, el fisioterapeuta, o mejor dicho, el personal trainer que acompañaba antes a Mika Häkkinen y ahora a Kimi Raikkonen de McLaren a Ferrari. It's not just fitness in terms of getting from the start of the race to a finish. The fitter you are, the quicker your body recovers after the race, quicker it recovers from jet lag, acclimatization work. So it's a massive benefit. But like I say, someone that doesn't train so much against someone that trains a lot is going to be at a big disadvantage. Like I say, the majority of the fitness work's done in the winter, and there's a lot done during the season, but it's mainly to work more on recovery and to maintain the fitness level, whereas in the winter you're looking to actually improve it. La novedad más llamativa es el control médico específico del piloto. Es un italiano, el doctor Riccardo Ceccarelli, quien está realizando grandes progresos en este campo. Hace 20 años que propone su filosofía en el Gran Circo. Oggi il pilota è un po' come il pilota che vuole emergere, è un po' come quello che a scuola definiamo il secchione, il primo della classe, uno che si impegna, che non trascura neanche un particolare, che quindi controlla ogni aspetto, che sia della macchina o che sia del suo fisico stesso. Il lavoro del medico è cambiato perché sicuramente oggi c'è molta più attenzione, come dicevo prima, ai piccoli particolari, ma non soltanto sui piloti, anche sul team stesso. Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Felipe Massa y Robert Kubica han requerido sus servicios. El equipo de Ceccarelli salvó la carrera del joven polaco cuando en el 2002 estuvo a punto de perder la movilidad de la mano derecha tras un accidente automovilístico. Kubica compitió 40 días después con una placa de acero y 18 tornillos que todavía hoy tiene en su brazo. Y ganó. Pero aún hay más en esta Fórmula 1 del 2000. Un centro de investigación de Pisa está llevando a cabo un trabajo único en el mundo. Un equipo médico ha realizado estudios comparativos entre los cerebros de 7 pilotos de Fórmula 1 y 7 conductores normales. Los nombres son top secret. Gracias a la resonancia magnética, se compara la capacidad visiva espacial, que consiste en tener bajo control más elementos dentro del campo visual.
De este modo, se intenta descubrir cuánto cerebro desgasta el piloto durante la carrera mientras conduce, controla la posición, controla el comportamiento de sus adversarios, idea una táctica, varía la frenada utilizando los mandos del volante y tal vez mientras habla a través de la radio con el box. Okay, mate, let's get Jensen, let's have it. El volante es un elemento con el que, gracias a la electrónica, se han dado pasos de gigante en el desarrollo de los monoplazas de Fórmula 1. A su realce ha contribuito una empresa italiana, la Magneti Marelli. Possiamo dire che il volante in una vettura di Formula 1 è praticamente diventato un computer. Le funzioni che il pilota deve conoscere sono sempre più complesse. Deve entrare anche nel merito delle strategie, deve conoscere come configurare la vettura mentre sta girando. Rimangono nel retro del volante le palette per la frizione e per chiamare la cambiata. Molti piloti addirittura chiedono nuovi sistemi, hanno loro propri sistemi di analisi dati e di configurazione della vettura. È diventato sempre più importante. Queste cose si vedono soprattutto nei giovani piloti che hanno sempre più voglia di, tra virgolette, diciamo, di giocare con questi sistemi per trovare il setup migliore della vettura, vogliono partecipare a queste operazioni. Diciamo che diventa quasi come giocare con la PlayStation. Lo mismo podemos decir del sector frenos. Pese a haberse limitado por las severas restricciones reglamentarias, también ha registrado grandes innovaciones. Todo ello gracias al trabajo de otra gran empresa italiana, la Brembo, y también gracias a las indicaciones de los pilotos, en particular de Michael Schumacher. L'interazione uomo-freno è una delle interazioni più intense, proprio perché il freno comunque porta a queste sollecitazioni esasperate. Il freno, tra l'altro, con un gioco di parole, non serve solo a frenare, ma ha un ruolo attivo nel controllo della dinamica del veicolo, e ritengo di poter dire che Schumacher è stato il primo ad introdurre un utilizzo del freno esasperato anche nel controllo della stabilità del veicolo in curva. Il primo a utilizzare il piede sinistro sul freno in maniera estremamente intensa e di fatto a non dare mai respiro al freno in nessun momento di percorrenza dell'intero circuito. La televisión ha dado pasos de gigante en estos años y ha contribuido de manera especial a hacer de la Fórmula 1 un evento mediático mundial. La realización internacional televisiva de la carrera y la realización desde el box. En un circuito como el de Monza hay 40 cámaras situadas en diferentes puntos, con diversas ópticas para seguir el circo en plena acción. La gráfica vídeo, con informaciones deportivas y técnicas, miles de enviados, periodistas, técnicos y expertos. Un despliegue de medios técnicos impensable hace unos años. C'è stata un'evoluzione dell'elettronica nelle macchine di Formula 1 e nella Formula 1 in generale per quanto riguarda le trasmissioni dei dati, ma anche le trasmissioni delle immagini hanno subito un'evoluzione, per cui adesso il satellite copre l'avvenimento. Ma pensate che una volta tutte le televisioni dovevano prendere il prodotto, registrato ovviamente, e portarlo alla più vicina stazione televisiva. Mi ricordo che a Città del Messico
Per arrivare dalla pista al centro della città ci volevano 4 ore di viaggio. Ebbene, questo tipo di sistema poi è andato sempre più sviluppandosi fino ad arrivare oggi a una trasmissione direttamente, proprio live, dalla pista a tutte le case dei telespettatori. Direi un bel passo. ¿Sabéis lo que no cambia en esta Fórmula 1? La pasión de los mecánicos. Aquellos que siguen el monoplaza en la carrera o en los test, y aquellos que se quedan en la fábrica trabajando. Hoy, como ayer, el nexo del grupo es la fuerza, la determinación, la perseverancia, las ganas de seguir adelante de cada individuo. Es lo que une al piloto y al director deportivo, al ingeniero de pista, a los mecánicos, al motorista y al jefe de prensa, al cocinero y al chofer.